Yo empecé a predicarle a ustedes hace 7 semanas atrás o más, bajo el tema inconcluso. Una palabra que Dios me dio para la iglesia, de concientización, donde Dios nos dice a nosotros que tenemos una asignación, y esa asignación se va a enfrentar a la oposición, pero tu oposición no anula tu asignación. Esa es la palabra que Dios me ha dado para ustedes, y que hay algo que Dios está haciendo con nosotros y a través de nosotros, que Él no ha terminado todavía. Hay una obra que Dios empezó a través de nosotros, y Él no ha terminado esa obra. En nuestro estudio de Hechos aprendemos cómo operaba la iglesia primitiva y cómo el Espíritu Santo les dio poder para hacer obras poderosas. Sin embargo, entendemos que su trabajo aún está inconcluso, y por lo tanto tú y yo debemos de asumir ese manto, ese llamado que Dios le dio a la iglesia del primer siglo. Ellos nos dieron un gran modelo a seguir, y este capítulo de hoy habla de cómo la iglesia abordó diferentes problemas que existieron en medio de ella. Por ejemplo, el descuido de las viudas griegas. La iglesia primitiva tenía una asignación de predicar la palabra. Los apóstoles tenían una asignación de llevar el evangelio. Los apóstoles tenían una asignación de vivir una vida donde la palabra de Dios fluía a través de ellos. Pero empezaron a surgir situaciones en la iglesia que empezó a restarle a ellos, y empezó a estirarlos a ellos y a llevarlos en direcciones que, aunque eran necesarias, pero no necesariamente algo que ellos debían de abarcar ellos solos. Y era el descuido que había en la iglesia, las necesidades físicas que habían en la iglesia, en particular con las viudas de la iglesia. Y los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, hicieron esta declaración, que no era bueno que ellos descuidaran la palabra por atender las necesidades diarias de las viudas. ¿Y saben lo que hicieron? Buscaron hombres fieles, hombres, amén, hábiles, comprometidos, para que ellos entonces hicieran el trabajo del diario en la iglesia, y los apóstoles pudieran dedicarse a preparar la palabra que ellos tenían que darle al pueblo. Como lo hace a menudo, Lucas empieza a tratar el tema de interno y externo de la iglesia. Y la iglesia primitiva pues transó bien esto de lo de afuera y lo de adentro. Porque hay gente que se fascinan tanto con esto que quieren vivir en esto todo el tiempo. Y lucen como locos allá afuera. Mire, estar aquí hablando lenguas, danzando, brincando, y la euforia que viene de uno saber que wow, estoy en la misma presencia, eso es poderoso. ¿A cuántos les gusta este ambiente? A mí me fascina este ambiente. Pero si yo salgo de aquí y me voy a la gasolinera, y me voy al guagua, y me voy al restaurante, y ahí empiezo a danzar y a hablar en lenguas y a brincar y salir corriendo y a gritar aleluya, gloria a Dios, la gente van a creer que estoy loco. Y hay mucha gente que pretenden hacer eso porque no saben manejar lo interno con lo externo. Y la iglesia primitiva, si usted nota, usted va a ver un contraste constantemente, en que en un momento estaban adentro alabando a Dios, y de momento estaban afuera evangelizando. De momento volvían adentro y alababan a Dios y oraban, y salían afuera y empezaban a hablar con otra gente. De momento venían adentro y empezaban a orar, y de momento salían para afuera a sanar enfermos afuera. La iglesia tiene que aprender a manejar esos dos contrastes. ¿Por qué Lucas sigue este patrón? Porque creo que nos está mostrando cómo una iglesia saludable vive. Una iglesia saludable hace un buen trabajo al atender las necesidades y el desarrollo espiritual de su gente. Pero si eso es lo único que hace, es un trabajo incompleto. Tiene que salir afuera y tiene que ser luz y brillar en el sitio donde está.
Después de que las necesidades temporales de la iglesia fueron satisfechas mediante el nombramiento de diáconos, la escena cambia a cosas fuera de la iglesia. Y la historia de Esteban nos lleva a asuntos más eternos. Al final del discurso de Esteban, del que se nos narra luego, que predicaremos más tarde, vemos que él da su vida por el llamado evangelio de Jesucristo. Porque aunque la iglesia primitiva aprendió a manejar lo interno con lo externo, también aprendió a manejar lo temporal con lo eterno. ¿Me estás escuchando, iglesia? Aprendemos a manejar lo interno. Aprendo a ser cristiano aquí y aprendo a ser cristiano allá afuera, sin necesariamente confundir las dos. Y mientras estoy trabajando allá afuera, aprendo a manejar lo temporal. Tengo que ser responsable con las obligaciones de mi hogar, de mi familia. Tengo que ser responsable con mi salud. Tengo que ser responsable, amén, con mis estudios. Tengo que ser responsable con mi trabajo. Y todas esas cosas son esenciales, son importantes. Pero en medio de todo eso, ese va y ven de interno, externo, temporal, no podemos olvidar lo eterno. Por eso es que la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Este capítulo enfatiza que tenemos tanto la necesidad temporal de pan como la eterna necesidad de confiar y esperar en el Señor Jesús. Pero a veces las iglesias desequilibran estas cosas, y a menudo podemos poner lo temporal sobre lo eterno. Pero como seguidores de Cristo, nuestros ojos deben de centrarse en Él, que es el que nos dará la recompensa eventualmente. El libro de los Hechos trata principalmente de las historias de dos hombres poderosos. La primera parte del libro trata de la vida y el ministerio del apóstol Pedro, un hombre que caminó con Jesús, y vimos su crecimiento desde el momento que negó a Cristo hasta el momento que predicó en Pentecostés. Y el libro de los Hechos narra la historia de él. En los finales capítulos, después más tarde, la Biblia entonces, también la última parte, está dedicada a la vida y a las obras del apóstol Pedro. Y sería bueno estudiar la vida y los tiempos de Pablo, y cómo llegó a todo el imperio romano con el evangelio de Jesucristo. Así que vemos un hombre que caminó con Cristo y negó a Jesús y fue restaurado por Cristo. Poderoso, como dice Amaro. Y después vemos a un hombre que fue perseguidor de la iglesia, asesino de creyentes, y cómo Dios lo encuentra en el camino, amén, y lo doblega ante el poder y el señorío de él, y ahora es un ministro del evangelio. Porque para Dios no hay nada imposible. Tú que estás mandando ese muchacho para el campamento, para Dios no hay nada imposible. Tú que estás enviando esa crisis al campamento, o estás llegando al campamento con esa crisis, para Dios no hay nada imposible. Y no importa lo que te está afligiendo a ti, el Dios todopoderoso del cielo vino aquí para decirte: para mí no hay nada imposible. Ahora, entre esos dos pilares de la iglesia primitiva hay una sesión de transición. Diga conmigo: transición. En los capítulos 6 y 7, donde hay un tercer personaje que entra en la escena, y luego, casi tan rápido como entra, él sale de la escena. Su nombre es Esteban. Nos lo presentaron cuando estaba entre los 7 hombres designados para encargarse de la distribución del pan de las viudas. Esteban, su nombre primero, y se dice que es fiel y digno de confianza. Tremendo. Fiel y digno de confianza. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que la introducción nuestra a todo el mundo, las credenciales nuestras a todo el mundo, sea: este es fiel y es digno de confianza? Entonces, lo que yo veo aquí es, si Dios bien a veces usa grandes nombres para lograr grandes cosas,
Dios también usa lo menos significativo, como el breve ministerio de Esteban, para cambiar el mundo. Porque tú no necesitas una plataforma gigante para lograr las obras portentosas de Dios. Tú no necesitas tener un apellido de altura para lograr grandes cosas en Dios. Tú no necesitas una credencial poderosa para lograr que hace grandes cosas en Dios. Tú lo que necesitas es creerle a Dios y en tu fe serle fiel a Dios y ganarte la confianza de aquellos que te ven caminando todos los días. Dios hará esto tanto a través del mensaje de Esteban como a través de su muerte. Incluso es la primera persona registrada en dar su vida por Cristo. Y esto no solo cambió la iglesia, también cambió la historia del mundo como nosotros lo conocemos. Mire cómo dice Hechos capítulo 6, versos 8 al 15. Lea conmigo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se lo enviaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijarlo en él los ojos, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire que calumnias, dedos señalándolos, hablando pestes y mentiras contra él, ojos de odio y rencor y rebeldía fijándose en él, pero lo que ven es el rostro de un ángel. Yo no sé si usted está captando eso. No te preocupes cómo el mundo te mire. Y no te preocupes las mentiras que quieran decir de ti y las calumnias que quieran levantar en contra tuya. Ocúpate que donde quiera que tú estés, cuando te vean, vean a Cristo. Oh, gloria, 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 gloria. Pero pastor, ¿cómo eso va a pasar? Tú despreocúpate. Deja que Dios se encargue de eso. Deja que Dios sea el que refleje la verdad de tu existencia. En el mensaje de hoy te haré las siguientes preguntas, 4 preguntas. ¿Estás controlado por el Espíritu? ¿Confías en el Espíritu? ¿Eres un conducto de la gracia de Dios? Y finalmente, ¿estás dispuesto a mantenerte firme en medio de tiempos difíciles? Mire, en el ámbito espiritual, aunque sabemos que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación, eso no te excusa para no ser un hombre y una mujer dispuesta a vivir una vida de ejemplo. Tú tienes un llamado de que si le crees a Dios y crees en la verdad de su palabra y la verdad de Él en tu vida, tu trabajo es dar testimonio de eso. Mi nombre es Agustín López Monarca. Ese es mi nombre. Soy Agustín López Monarca. López por mi papá, Monarca por mi mamá. Y como soy puertorriqueño, pues tengo 2 apellidos. Amén. Aquí los gringos dicen que no, pero a mí no, I don't care. Yo tengo 2 apellidos. Yo soy Agustín López Monarca. ¿Cuántos tienen 2 apellidos aquí? Algunos tienen hasta 3. Pues quiere que le diga esto. Yo no tengo control de mi apellido. Yo soy Agustín López Monarca. Y yo puedo ir a la corte y tratar de cambiarme el nombre, pero
Yo soy Agustín López Monarca. Pero de algo sí yo tengo control. Y es cómo yo represento ese apellido, esos apellidos. Cómo yo me comporto y cómo yo traigo honra a mis apellidos. Tú puedes decir todo lo que tú quieras que tú eres de Cristo. Y tú puedes decir que tu apellido es cristiano. Pero tu llamado es traer honra a esa cristiandad que tú profesas. La Biblia nos manda a nosotros a ser gente de buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y mire cómo dice esta expresión, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mientras nos esforzamos por ser dignos representantes del reino de Dios en este mundo, podemos esperar el día en que un día Dios va a venir a nosotros y nos va a decir, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pues Dios dice, yo sé que tu salvación es gratuita. Y yo sé que no hay nada que tú puedes hacer para ganarte la salvación. Corto a creer en Cristo Jesús y aceptarlo. Pero eso no te hace a ti exento de vivir una vida de testimonio. Y mucha gente cree que pueden llamarse cristianos y ser cristianos haciendo lo que ellos quieren y viviendo como ellos quieren. Y eso es inaceptable bíblicamente hablando. Aquí en Hechos 6 veremos a un hombre ejemplar. Pero Esteban no es la única persona que parece vivir así. De hecho, si usted lee Hebreos capítulo 11, está dedicado a honrar a otros en las Escrituras, en lo que se conoce como el Salón de la Fe. Estos ejemplos no solo son de personas que conocemos, sino habrá también miles de personas que trabajaron detrás de la escena y en las sombras de personas más conocidas, que también serán honrados por Dios por su perseverancia, por serle fiel a Dios, por vivir para Cristo. Esteban es un ejemplo incluso mientras está muriendo. Estaba completamente dedicado a la obra de Cristo. Y él dijo, mátenme si quieren, pero yo he conocido a uno que cambió mi vida y yo no voy a comprometer ese cambio que él ha hecho en mi vida. ¿A cuántos Cristo los ha cambiado aquí? ¿Y a cuántos Cristo llegó a su vida? En todo lo que Lucas comparte en estos 2 capítulos, no se dice ni una sola mala palabra sobre Esteban. Pero yo quiero hacer claro con ustedes. Sabemos que Esteban era un hombre que nació pecador y necesitaba la gracia de Dios también, tal como nosotros. Pablo dice que todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Esteban, aunque la Biblia no habla nada malo de él, como usted y como yo, tuvo que un día darle su corazón a Cristo. Tuvo que un día arrepentirse de sus pecados. Tuvo que un día pedirle perdón a Dios. Y tuvo que dejar que el perdón de Dios cambiara su vida. Oh, pero parece que Dios había capturado el corazón de Esteban de tal manera que ahora él dijo, esto no lo puedo soltar. A mí hay gente que me han preguntado, pastor, ¿usted cree que algún día usted se apartará del Señor? Y yo le digo, imposible. Imposible. Yo podré tropezar y caerme. Mi humanidad podrá reflejarse algunas veces más fuerte que otras veces. Pero eso no implica que voy a dejar a Cristo. Porque yo aprendí hace tiempo algo que yo le he enseñado a ustedes por 19 años, los que han conmigo, que el creyente tiene una de 2 posiciones, de pie o levantándose. Así que yo podré en algún momento dado caer, pero ¿sabe qué? Dios no me dejará postrado, porque yo miraré hacia arriba y Él extenderá su mano y yo me agarraré de la mano de Él y de ahí Él me levantará. Es probable que eso fue lo que pasó con Esteban el día de Pentecostés. A lo mejor Esteban llegó el día de Pentecostés como otros judíos más a celebrar la fiesta. Es probable que Esteban haya sido uno de esos helenitas que llegaron a celebrar sus fiestas, aunque vivían en otras tierras y tenían otras culturas. Y el día de Pentecostés vio lo que Dios hizo con los 120 que estaban allí
vio lo que Dios hizo y lo que Dios dijo a través de Pedro. Y ese día Esteban le dio su corazón a Cristo. El nombre de él significa coronado o vencedor. Y Esteban parece que dijo: yo voy a vivir a la altura del nombre mío. Yo le voy a traer honra a mi apellido. Tal parece que cuando Esteban nació, la mamá y el papá lo vieron y dijeron: este será coronado y este será un vencedor. Y ese día Esteban dijo: ¿sabe qué? Voy a honrar a mami, voy a honrar a papi y voy a vivir a la altura del nombre y del apellido mío. Y hoy Dios está llamando gente aquí a que reconozcan que usted es cabeza, que usted no es cola, que usted nació para estar arriba, no nació para estar abajo, y que te levante de donde está y viva a la altura del llamado de Dios en tu vida. Ahora veo tres cosas en la vida de Esteban que debemos de hacer. Y lo primero es esto: para nosotros, vivir una vida de altura, una vida ejemplar, implica recordar un principio importante. Y lo primero que tú tienes que considerar es esto: ¿cuál es tu punto de vista sobre los personajes bíblicos? ¿Cómo tú ves a Esteban cuando lees la Biblia? ¿Cómo tú ves a David cuando lees la Biblia? ¿Cómo tú ves a Mateo? ¿Cómo tú ves a Lucas? ¿Cómo tú ves a Pedro? ¿Cómo tú ves a Juan? ¿Cómo tú ves a María? ¿Cómo tú ves a Esther? ¿Cómo tú ves a Débora? ¿Cómo tú ves los personajes de la Biblia? Es fácil mirar estas personas que leemos en la Biblia y hacernos la pregunta: ¿por qué Dios trata tanto tiempo y da tanta atención en sus sagradas escrituras a las entradas y salidas de gente común? ¿Se ha preguntado esto? ¿Por qué la Biblia nuestra está tan saturada de nombres de hombres y mujeres comunes? Otras religiones no prestan mucha atención en sus escritos a la vida de sus seguidores. Por ejemplo, los escritos budistas contienen principalmente proverbios, nada de gente. El Corán trata mucho de un montón de temas filosóficos, pero no de gente. Pero la Biblia, aunque la Biblia tiene proverbios igual que la Biblia de los budistas, pero lo que tiene es un libro de proverbios de 66 libros. Pero cuando usted lee la Biblia está marcada por 66 libros de Génesis y Apocalipsis, hablando de gente común como tú y yo. Y mi pregunta es: ¿por qué Dios hace eso? La Biblia nos da la respuesta en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que estas cosas están escritas para nuestra instrucción. Mire, yo creo que Dios en su gracia, en su sabiduría, en su omnisciencia, sabía que la santidad, la obediencia y la piedad serían difíciles de comprender mientras estuviéramos en este cuerpo de pecado. Dios quiere que vivamos vidas santas, vidas fieles, vidas comprometidas. Eso es lo que Él quiere. Pero como Él sabe de qué pata todos nosotros cogíamos, antes de ustedes saberlo, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y dijeron: vamos a hacer un YouTube video y vamos a dárselo a esta gente, para que ahora no tengan que romperse la cabeza con filosofías humanas, no tengan que romperse la cabeza estudiando para ver cómo ser santos, cómo ser fieles. Vamos a plasmar delante de ellos ejemplos de hombres y mujeres igual que ellos, hombres que se levantaban, hombres que caían, hombres que pecaban, hombres que se arrepentían, mujeres que caminaban, mujeres que caían, pero al fin del día le creyeron a Dios para más. ¿Cuántos le creen a Dios para más? ¿Cuántos le creen a Dios para más? Y Él nos dio estas cosas. Así que tenemos a Esteban demostrando lo que significa seguir bien a Cristo. Y la Biblia es muy honesta. Por lo que vemos algunas personas que viven bien, pero también incluye a personas que vivían pobres. Estas historias no pretenden tapar el cielo con la mano, sino ayudarnos, instruyéndonos para que nosotros aprendamos. Ustedes que son padres aquí y tienen sus hijos, el trabajo de usted es demostrarle a sus hijos que usted es Superman y Wonder Woman
¿O usted cree como yo que su trabajo es enseñar a sus hijos que usted no es Superman, que usted no es Wonder Woman, pero que con un poquito de esfuerzo y un poquito de trabajo y un poquito de determinación podemos lograr más? Entonces yo dejo que mis hijos vean mi humanidad, pero dejo también que mis hijos vean mi espíritu de superación. Yo dejo que mis hijos vean mis flaquezas, pero también dejo que ellos vean mi fe, creyéndole a Dios, levantándome todos los días para hacer aquello que Dios me ha llamado. La razón por la que estudiamos los caracteres bíblicos no es para estorbarnos, sino para ayudarnos y darnos a nosotros esperanza. Les voy a dar 3 formas en las que nosotros muchas veces abordamos el tema de personajes bíblicos. O más bien el tema de gente que nos dan ejemplo a nosotros. Nuestra primera respuesta podría ser de complacencia. A pesar de todo lo que aprendemos sobre Esteban, seguimos siendo gente cómodos en los nuestros. Suponemos que él vivía en el primer siglo cuando ocurrían milagros y por lo tanto él tenía razones para las cuales ser fiel y ser de confianza. Pero como nosotros vivimos en un mundo tan fragmentado, lleno de tanto caos, pues ¿sabe qué? Yo estoy viendo donde yo estoy. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Y vemos lo que Dios nos quiere hablar a través de la palabra. Y vemos lo que Dios nos quiere hablar de creerle a Él, de superar, de poder hacer más para Él. Pero como estamos cómodos en nuestro medio ambiente, miramos lo que Dios nos está diciendo con complacencia. Los otros días yo le decía a alguien, un familiar mío, mira, estás desperdiciando tiempo. ¿Por qué no buscas un trabajo? A mí me están dando colecta. Me están mandando tanto extra de la colecta. Si me voy a trabajar voy a cobrar menos. Y sí, pero la colecta se te acaba en septiembre y lo extra que te están dando te acaba en septiembre. Yo espero ahí. Y decía, pero qué cabeza. ¿Qué tipo de pensamiento? Pero es producto del ambiente gente que vive en un ambiente donde no aspiran a nada. ¿Y qué van a aspirar? Yo no soy muy político, pero le voy a decir algo que me dio gracia los otros días. Los otros días yo estaba oyendo al presidente nuestro de Estados Unidos decir algo que para mí fue un chiste, que por poco me caigo de la silla a reírme. El presidente de Estados Unidos nuestro dijo esto los otros días. Él dijo, porque ahora van a empezar a mandarle dinero extra a la gente que tienen hijos, el Child Earned Income Credit, y los que tienen hijos menores pues le van a empezar a mandar mensualmente una cantidad, 300, 600, 900, 1200, depende de cuántos hijos usted tenga. Eso fue algo que han logrado aprobar. ¿Y sabe lo que dijo el presidente? Que a mí me dio una gracia. Él le preguntaron, ¿por qué usted está haciendo esto? Y él dijo estas palabras. Él dijo, porque haciendo esto vamos a eliminar la pobreza a un 50%. Y yo ven acá. Quiere decir que dándole 300, 600, 900 pesos a alguien va a eliminar la pobreza por un 50%. Y esto, ¿le puedo decir algo? Aunque usted de aquí salga hoy, juegue la loto y se pegue con millones de dólares, y mañana lunes usted amanezca con millones de dólares en el banco, si usted tiene un cerebro de pobre, pobre seguirá siendo. Porque la cantidad de dinero que tú tienes en el banco no determina si eres rico o eres pobre. Es la condición de tu corazón. Y hay gente que tienen mentalidad de pobreza, tienen mentalidad de complacencia, tienen mentalidad de comodidad. Y como están acostumbrados a que todo les llegue fácil, cuando algo los desafía, pues prefieren quedarse donde están. Y hay gente que ven estos personajes bíblicos y ven la obra que Dios hizo a través de ellos, y ven la obra que Dios puede hacer con ellos, pero como están tan cómodos con el chequecito que le viene al mes, pues no hacen. Y hay muchos cristianos así. Y muchas veces esa es la respuesta nuestra al llamado de Dios en nuestra vida. La segunda respuesta puede ser una de crítica.
podríamos pensar, bueno, si hubiera escrito toda la historia de Esteban, hubiéramos visto que luchó de la misma manera que nosotros luchamos. Porque hay gente que cuando mira lo que Dios está haciendo, en vez de oír a Dios y ver a Dios, le buscan la quinta pata al gato. ¿Me estás escuchando? Hay gente que cuando Dios les quiere hablar y les quiere dar algo poderoso, no pueden contenerse de ir a los lugares oscuros de complejos de su vida para tratar de criticar lo que Dios está haciendo. Yo lo he hecho. Una vez al principio, me acuerdo cuando Dios me llamó al pastorado. Yo estoy en una iglesia, la iglesia está llena. Hay sobre 5,000 jóvenes en esa iglesia. Yo estoy en la segunda planta. El predicador que está hablando, Rogelio Parrilla, él se levanta y dice: Dios me dice que aquí hay un joven que él hoy lo llama al ministerio. Y yo mire así, Agustín López Monarca, como soy, aquí hay como 5,000 jóvenes, ¿cuál de ellos será? Y él dijo: aquí hay un joven que se llama Agustín López Monarca que Dios está llamando al ministerio. Y en mi mente dije: ¿sabrá Dios cuántos Agustín López Monarca habrá en esta iglesia? Usted se ríe, pero así mismito pensé yo. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarte a ti? ¿Cuántas veces Dios ha querido tratar contigo? Y tú lo único que haces es buscar cómo criticar lo que Dios quiere decirte. Yo reprendo al diablo y reprendo todo espíritu de crítica que viene contra la palabra de Dios y contra la declaración de Él sobre tu vida. Oh, gloria, gloria, gloria. ¿Cuántos dan ese aplauso a Dios fuerte a Él? Pero esa crítica viene porque tenemos una óptica donde lo único que vemos es lo que queremos ver por los traumas que nosotros tenemos. Y la tercera respuesta a lo que Dios quiere hacer con nosotros y hablarnos a través de estos personajes bíblicos podría resultar en miedo por sus retos. Vemos que lo que Dios quiere hacer y lo que Dios nos está diciendo es tan fuerte, es tan duro, es tan desafiante que nos intimidamos y nos llenamos de miedo y pensamos: yo no voy a poder hacer eso, yo no voy a poder dejar eso, eso es imposible. Y permitimos que el miedo, que el temor nos paralice a nosotros. Y quiere que le diga algo. Yo quisiera pensar que el problema de nosotros aquí en La Cosecha no es complacencia. Yo creo que esta iglesia tiene hambre de Dios por más. Y yo tampoco pienso que el problema de nosotros es la crítica. No me gustaría pensar que usted toma lo que yo le estoy diciendo a usted y va a su casa a desmenuzarlo para ver si es verdad o no es verdad. Yo me preocupo que el problema que hay aquí es que vemos lo que Dios nos está diciendo, lo creemos, lo sabemos, lo entendemos, pero tenemos miedo. Tenemos miedo por cosas que hemos vivido en el pasado. Tenemos miedo por lo que eso representa. Hay hombres y mujeres solteros aquí que tienen miedo a creerle a Dios por su pareja porque ya usted tiene una idea de cómo esa pareja debe de ser. Hay matrimonios aquí que tienen miedo a lo que Dios les va a decir en su matrimonio porque tienen miedo a lo que Dios les va a decir en su matrimonio. Hay gente con llamados aquí. Yo creo que hay gente aquí con llamados de parte de Dios que saben que Dios tiene un llamado sobre sus vidas, pero viven con miedo porque lo desconocido a lo que Dios va a hacer a través de ellos. Y si me manda para Costa Rica como mandó a Melvin, y si me hace vender mis propiedades, y si me hace salir de mi negocio como hizo con el hermano Melvin, como hizo con la hermana Juanita, y estamos aquí creyéndole a Dios, sabiendo que Dios es el que está tratando con nosotros, pero estamos con los dedos cruzados, asustados porque no sabemos lo que eso implica. Es importante que nosotros lleguemos al lugar donde aprendamos a creerle a Dios y aprendamos a confiar en Dios a pesar del miedo que nos agobia. ¿Y cómo llegamos ahí? Llegamos ahí decidiendo parecernos a personas influyentes en nuestras vidas. Y les dije que lo primero que tenemos que hacer es llegar a la conclusión a cuál es nuestro concepto de los personajes bíblicos. Cuando yo hablo que tenemos que aprender a parecernos a personas de influencia, no es que estoy hablando influencers ahora de las redes sociales. Yo no estoy hablando de eso.
Es que si yo quiero llegar al destino profético de Dios a mi vida, yo tengo que ir a la palabra. Y yo tengo que ver los hombres y las mujeres que están en esa palabra, que vivieron, que caminaron, que experimentaron, amén, que fueron azotados, pero que se levantaron, y que fallaron, pero que se levantaron y le creyeron a Dios. Y yo tengo que permitir que esas vidas, esa vivencia de ellos influya en mi vida. Yo tengo que permitir que esos personajes de la Biblia lleguen a mi mente, lleguen a mi corazón. Y permitir que ellos sean los que... Pero hoy estamos... Mire, le puedo decir esto. Hay gente que me pregunta a mí, pastor, ¿quiénes son sus héroes? ¿Quiénes son la gente que usted admira? Y quiere que le diga algo. Y yo no quiero decir esto con mucho menosprecio. Le voy a decir esto. La gente que yo admiro, todos están muertos. La gente de influencia en mi vida están muertos. Porque son gente que yo vi su historia. Muchos de ellos leí su historia. Vi sus altas, vi sus bajas. Vi sus logros, vi sus fracasos. Y en todo eso, al final de la historia, le dijeron a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues ¿sabe qué? Yo reservo mi admiración y yo reservo la influencia que impactará mi vida a aquellas personas que terminaron su carrera. Porque mientras tú y yo estemos aquí, está inconcluso lo que estamos haciendo. Y Dios está esperando que llegue el día para entonces decir: ven, buen siervo fiel. O Él decir: no te conozco. A los que Él le diga: ven, buen siervo y fiel, tengo que estudiar esta vida. A los que Él le diga: no te conozco, ni para ahí voy a mirar. Necesitamos preguntarnos en qué se parecen nuestras vidas a las vidas influyentes como Esteban. Esteban era un hombre que dio su vida al Señor. Y este tipo de devoción que él tenía a la enseñanza, al compañerismo, a la oración, al servicio piadoso, lleva a cualquiera a ser usado por Dios. Si bien no era perfecto Esteban, había sido llevado a un lugar de confianza por el mismo evangelio que ha cambiado y nos cambia a nosotros. Esteban dejó que la palabra de Dios llegara a su corazón y lo impactara de tal manera que él decidió seguir a Cristo. Mi pregunta: ¿cuál es el impacto de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti y contigo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti y contigo que tiene tanto peso que tú no estás dispuesto a comprometerlo por nada? Esteban es un gran ejemplo del caminar cristiano. ¿Y qué hace Esteban por nosotros? Él nos modela a nosotros lo que significa caminar por Cristo aún en medio de los obstáculos. Y eso me lleva a una pregunta. Si alguien pusiera lápiz sobre papel a mi vida y a tu vida, ¿podría la gente usar eso como un libro de texto para la vida cristiana? If your life was a book to be written, could your life be a manual on how to live the Christian life? ¿Te has hecho esa pregunta? Si alguien ahora mismo viene y decide escribir tu historia, ¿qué dice tu historia de tu cristiandad? Esa es válida, esa pregunta. Esteban nos da un ejemplo maravilloso de cómo caminar como cristiano. Y empieza dándonos una muestra de quién era quien controlaba su vida. Y por eso mi primer punto es este: nos muestra que un cristiano está controlado por la persona correcta. Mire, Hechos 6:5 dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Ese control se ve de dos maneras. El versículo 8 describe a Esteban como lleno de gracia y de poder. En este caso, lleno implica que estaba desbordándose. Estaba simplemente lleno hasta el tope del poder y la gracia de Dios que sobresalía de él.
Entonces, si estamos verdaderamente llenos del Espíritu Santo, esa llenura se manifiesta a través del control de Él en nuestras vidas. Había algo contagioso en la fe de Esteban. Había algo que estaba trabajando tan poderoso en la vida de él que él hablaba y la gente, pero ¿de dónde saca este hombre esta sabiduría? Él hablaba y la gente que lo odiaba decía, pero lo odio, pero veo un ángel en él. Es lo mismo que había en Cristo. Cuando Pilato dijo, yo no hallo culpa en este hombre, porque el diablo te odiará, el mundo te aborrecerá y se levantarán en contra de ti, pero lo van a hacer sabiendo que tú eres inocente de aquello que ellos aborrecen. Tú me estás escuchando. Nuestro gozo debe rebosar e impactar nuestras relaciones y nuestras palabras. Estamos llenos de ese tipo de gozo. Esteban lo fue y nosotros también podemos serlo. Y Esteban no solamente estaba lleno de gracia, sino que estaba lleno de poder. Dice Hechos 6:8, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que la vida de Esteban no solamente era una de ejemplo, sino era una de manifestaciones de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Y debemos darnos cuenta de que fueron más que simples milagros el resultado del poder que tenía Esteban. Hay otras formas de ministerio que son menos que milagrosas y tal vez son igualmente de útiles. A Esteban no lo escogieron porque hacía milagros. A Esteban lo escogieron para diácono porque sabía servir a la mesa. Sirviendo la mesa, descubrió el poder que emanaba de él. Sirviendo a las viudas, descubrió la unción que había sobre él. Poniéndose un delantal y sirviendo comida, aprendió y descubrió, espérate, no solamente sirvo y doy comida, sino que cada vez que sirvo y doy comida, gente está siendo sana, gente está siendo restaurada, gente está siendo bendecida, y Dios está buscando gente que están tan desbordados del poder de Dios en su vida, que los que lo ven a ellos saben que están controlados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el testimonio de ese control? Esteban estaba confiado en el Espíritu Santo. Verso 9. Entonces algunos de los que pertenecían a la sinagoga de los libertos, como se llamaba, los de Cireneos, los de Alejandrinos y los de Cilicia y Asia, se levantaron y disputaron con Esteban. ¿Sabe lo que es esto? Que este hombre que un día era parte del montón, ahora está en la sinagoga hablando con los intelectuales. Yo no sé si usted ve ese cuadro. Este hombre que antes era parte del montón, ahora está hablando con los intelectuales. Y los intelectuales se estaban maravillando de la sabiduría de él. Nunca menosprecie lo que Dios puede hacer a través de ti, porque otros tengan más educación que tú, porque otros tengan más preparación que tú, porque otros tengan más experiencia que tú. Nunca minimice el poder de Dios usándote a ti para lograr, oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Yo he tenido personas, mire, que han venido donde mí, gente que yo considero súper brillante, gente que yo considero mucho más inteligente que yo, gente con múltiples doctorados, han venido y se han sentado conmigo a decirme, esto es lo que me agobia, ¿qué tú me dices? Y yo empiezo a hablarles a ellos, y yo en mi mente, pero ¿qué le estoy hablando yo a esta persona? Esta persona sabe psicología, esta persona sabe psiquiatría, esta persona sabe cuánta cosa hay. ¿Y qué hago yo, un muchacho de Holyoke, Massachusetts, de Guaynabo, Puerto Rico, hablándole a este tipo? Porque cuando Dios es el centro de tu confianza, cuando tú sabes que quién tú eres no depende del trabajo que tú tienes, no depende de la educación que tú tienes, no depende del apellido que tú tienes, no depende de la gente que tú conoces, depende del Dios del cielo que te llamó y que tú aprendes a confiar en Él. Esteban confiaba en Dios. Y número 3, Esteban, por confiar en Dios, se convirtió en un conducto de la gracia de Dios.
¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice que él tenía gracia entre el pueblo y la gente. Es importante darse cuenta de que el mejor ministerio de Esteban como cristiano no tuvo lugar en la iglesia, tomó lugar afuera. Porque oiga esto, Esteban era un hombre fiel y de confianza, pero él hacía milagros y señales, prodigios entre el pueblo y la gente. El pueblo lo veía como un hombre de confianza. El pueblo lo veía como un hombre fiel. Pero era allá afuera donde él hacía prodigios y milagros. De nada vale que tu mejor ofrenda, tu mejor servicio, tu mejor adoración y tu mejor ministerio, tú lo hagas aquí adentro, a ver, el domingo en la iglesia. Lo mejor de nosotros no se da aquí, se da allá afuera. De nada vale que todo el mundo aquí dice: tú cantas bien, tú predicas bien, tú vistes bien, tú eres un buen cristiano, y cuando ya salgas allá afuera no impacte la vida de gente, sanándolos, libertándolos, restaurándolos, levantándolos. Dios está buscando un pueblo que sí viene a la iglesia a adorar a Dios, que sí viene a la iglesia a dar sus ofrendas, que sí viene a la iglesia a servir. Pero aquí tú lo único que estás haciendo es practicando para que cuando salgas allá afuera lo ejercites con poder y gloria. O dale aplauso a Dios. Si somos la iglesia que hacemos nuestro mejor trabajo los domingos, entonces no estamos viviendo lo que significa ser iglesia. Pero lamentablemente muchos de nosotros guardamos nuestro mejor trabajo y esfuerzo para cuando estamos al frente solamente. Guardamos nuestro mejor esfuerzo cuando estamos en la iglesia. Nos vestimos bien en la iglesia. Hablamos bien en la iglesia. Miramos bien en la iglesia. Pero cuando salimos, estamos sanando, estamos impactando, estamos transformando. Dios está buscando un pueblo que es controlado por Él, que es lleno de Él, que confía en Él. Y esa confianza se manifiesta en todo lo que nosotros estamos haciendo, siendo conductos. Porque escuche esto, y lo he dicho otras veces: es posible que usted sea la única Biblia que alguien lea. Es posible que usted sea el único evangelio que alguien escuche. Es posible que a través de usted sea la única persona a través de la quien ellos vean a Dios. Entonces mi trabajo es creerle a Dios y ser un conducto, un portavoz, un portador de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y finalmente, Esteban estaba tan comprometido con la difusión del evangelio que está dispuesto a dar su vida por su fe. Entonces mi pregunta es: ¿estamos nosotros tan impactados por Dios, tan comprometidos con Dios? ¿Estamos tan llenos de Dios y confiamos tanto en Dios que estamos dispuestos a ser encarcelados, golpeados o incluso asesinados por la causa del evangelio? Esteban estaba dispuesto a perder su vida. Hoy luchamos por ceder alguna posesión, algún sentimiento, porque creemos que el precio es muy alto. Esteban estaba comprometido y caminaba con un creyente comprometido. Esteban es un gran ejemplo de cómo testificar, incluso a pesar de los desafíos. ¿Cómo tú ves los personajes de la Biblia? ¿Los ves como historias o cuentos que tú lees y que tienen muy poco significado y muy poca influencia en tu vida? ¿O los ves como personas influyentes que impactan tu caminar? Esteban es un gran ejemplo de cómo nosotros vivir. Entonces mi pregunta es: ¿qué debemos hacer con esta situación, con este ejemplo de hombres como Esteban, mujeres como Débora,
como Esther en la Biblia. Primero necesitamos ser fuertes. No podemos desanimarnos con la primera prueba que llega. No podemos bajar los brazos por la primera crítica. Tenemos que ser fuertes. Y ser fuerte no implica que usted no le da miedo. No implica que usted no se carga a veces. Ser fuerte es hacer lo que yo le dije ahorita a ustedes. Usted toma su humanidad, usted toma sus complejos, usted toma sus dudas, usted toma sus fracasos y usted toma las críticas que vienen en su camino. Y a pesar de todo eso y todo el peso que eso hace sobre usted, usted se levanta y usted camina porque usted carga con una asignación. ¿Cuántos cargan con una asignación? Usted carga con una asignación y esa asignación no es anulada por la oposición. Segundo, usted debe ser consciente de los esquemas a los que nos vamos a enfrentar. La Biblia dice en el versículo 11 que sobornaron a unos hombres que dijesen mentiras de Esteban. Entonces, si yo le voy a servir a Dios como Él manda, yo tengo que estar preparado a que no todo el mundo va a entender que Dios me llamó. No todo el mundo va a entender por qué yo hago lo que yo hago. Y va a haber oposición. Yo me río con aquellos que creen que servirle a Dios es un paseo en el parque. Hoy yo hablaba con alguien, con todo respeto a la persona con quien hablaba, y le preguntaba: ¿qué te pasa? Me siento solo, sola. Me siento triste. Me siento que no tengo a nadie y que no conecto. Y yo le dije a la persona: de verdad, bienvenido al mundo mío. Así yo me siento la mayor parte de las veces. Porque el que te dijo a ti que esto va a ser fácil, el que te dijo a ti que creerle a Dios y alimentar un espíritu de superación, el que te dijo a ti que servirle a Dios, amén, iba a ser algo sencillo, te mintió. En la iglesia donde yo me crié había un hermano, se llamaba el hermano Roberto Irizarry. Ya él está con el Señor. Roberto Irizarry siempre vivió del bienestar público. Cogía cupones y los 2 chequecitos que le llegaban 2 veces al mes, el día primero y el día 16. Y vivía en housing, en proyectos del gobierno, que él solamente pagaba una miseria. Y un día a mí se me prendió la brillante idea de decirle: Roberto, hay un trabajo donde yo estoy trabajando. Si quieres, solicita y yo te recomiendo. Y Roberto me hizo esta pregunta: ¿pero para qué diablo yo voy con ese trabajo? Así mismo me dijo: ¿para qué diablo yo quiero ese trabajo? Yo tengo cupones, yo tengo Medicaid, yo tengo sección 8, a mí me dan un cheque. Usted me dice: ¿por qué yo voy a coger ese trabajo? Y yo le dije: me alegro que me hayas preguntado, porque tú tienes 4 hijos que están viendo tu conducta y están viendo tu espíritu de mantengo, y eso es lo que tú vas a respirar en ellos, porque tú eres un hombre. Yo le dije: y eres un puertorriqueño. Yo no sé tú, pero yo quisiera pensar que nosotros los puertorriqueños no somos gente de mantengo. Somos gente que, aunque cobremos un poquito, pero le hacemos frente a la vida, porque tenemos un espíritu de superación. Y porque tú eres un hombre que tú no vas a vivir toda tu vida esperando unos cupones del gobierno para hacerlo, para comerte un buen bistec. Tú eres un hombre que tú quieres pagar el buen bistec, y cuando tus hijos se coman el bistec, tú mirarlo y que tus hijos vean orgullo en ti de que tú fuiste el que pusiste ese bistec ahí, no fue el gobierno que lo puso. Así le dije, parafraseando. Y él me dijo: ¿algo más? Y dije: sí, porque ahora cuando tú diezmes y cuando tú ofrendes, el diezmo tuyo, tu ofrenda, es producto
del sudor de tu frente, no producto del mantengo. Y esa es la bendición que va a haber sobre tu vida, que Dios va a prosperar. ¿Sabes lo que hizo Roberto? Fue y solicitó el empleo. Le dieron el empleo. Él se dio de baja de la sección 8. Se dio de baja de los cupones. Se dio de baja de los Medicaid. Se dio de baja del welfare. Y empezó a trabajar. Y a trabajar fuerte. Empezó a diezmar. Y empezó a ofrendar. Y empezó a serle fiel a Dios. ¿Sabe qué pasó? En poco tiempo, ese hombre que no sabía ni escribir ni leer y que había usado eso como excusa toda su vida para no superar, en poco tiempo él solicitó para sacar su licencia y sacó su licencia de conducir. Por primera vez en su vida, después de los 45 años, se compró su primer carro. Después que compró su primer carro, se compró su casa. Y él empezó a enseñar a sus hijos la dignidad que había en esforzarse, superar, creyéndole a Dios y siéndole fiel a Dios. Y murió siendo el orgullo de sus hijos, porque se esforzó creyéndole a Dios. No le fue fácil. Y el que quiera darte algo fácil, sin tú esforzarte y pagar el precio, dile no gracias. Dile, ¿sabe qué? Dile lo que dijo Caleb cuando fue donde Josué y le dice a Josué: ¿sabe qué? Hace 40 años atrás Dios me prometió ese monte. Y me siento tan fuerte hoy como el día que Dios me lo prometió. Dame ese monte. Y Josué le dijo: voy a mandar hombres contigo a conquistarlo. No mandes a nadie. Yo voy a escalar ese monte solo. Yo lo voy a conquistar. Porque Dios me dio una palabra y yo voy a correr con esa palabra. ¿Cuántos tienen una palabra aquí? Que los vientos y las dificultades no anulan esa palabra, más bien te animan a creerle a Dios en esa palabra. Ahora entienda esto: eso será real si usted se mantiene fiel a la palabra. Porque nuestra proclamación no se trata de nuestra política ni de nuestras opiniones. Se trata de lo que dice la palabra. Y usted puede tomar algo de lo que yo he dicho aquí y decir: ese es republicano, ese es independentista. Usted se equivoca. Yo soy cristiano. Y a mí la Biblia me enseña que el hombre y la mujer que le cree a Dios trabaja fuerte y pelea fuerte por aquello que Dios le dijo. Entonces, antes de yo ser puertorriqueño, yo soy cristiano. Antes de tú ser dominicano, tú eres cristiano. Antes de tú ser venezolano, tú eres cristiano. Antes de tú ser peruano, tú eres cristiano. Antes de ser colombiano, tú eres cristiano. Antes de tú ser de Cuba, tú eres cristiano. Antes de ser de Chile, tú eres cristiano. Antes de ser cualquier partido político, tú eres cristiano. Y lo que gobierna tu vida es la palabra de Dios. Y vivir una vida de ejemplo implica correr un camino que sí es un camino que está interconectado los unos a los otros, pero es un camino también individual. Porque hay cosas que tú vas a tener que hacer que yo no puedo hacer por ti. Hay cosas que tú vas a tener que hacer que otros no podrán hacer por ti. Y cuando otros hagan por ti aquello que solamente te corresponde a ti hacer, la realización y la satisfacción de aquello obtenido no va a ser lo mismo. Pues entonces hoy Dios empezó una obra contigo que está inconclusa, que todavía resta a lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces mi pregunta a ti es: ¿vas a ir a la palabra y vas a ver todo lo que la Biblia dice, revelado a través de hombres y mujeres que le creyeron a Dios, confiaron en Dios y pelearon por aquello que Dios le dijo, para que eventualmente te pares ante Dios y Dios te diga: ven, buen siervo fiel? ¿O te vas a acobardar
¿Lo vas a criticar o te vas a quedar cómodo, como dicen mis viejos, aplatanado? Porque no tienes en ti un espíritu de luchador. Yo rehúso vivir una vida aplatanada. Yo rehúso vivir una vida criticándolo todo, buscándole las 5 patas al gato. Yo rehúso vivir una vida llena de miedo. Yo insisto en creerle a Dios. Yo insisto en confiar en Dios. Y yo insisto en afirmarme ante todo lo que Dios ha dicho sobre mi vida y decir, si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando tú insistes en creerle a Dios, He will show up. Cuando tú le dices a Dios, yo te creo e insisto en creerte a ti, Él va a aparecer. ¿Cuántos han visto a Dios llegar al lugar? Yo he visto a Dios llegar al lugar de mi crisis.